¿Cuál es mi propósito en esta vida? Cuando a nosotros nos hablan por primera vez de Cristo, en ocasiones nos venden un plan para tener una vida maravillosa, una paz, una tranquilidad, y pensamos que ese es nuestro propósito. Los libros más vendidos, por desgracia, mis hermanos, son los libros de autoayuda cristianos, en los cuales nos prometen alcanzar un propósito por medio de una tranquilidad y una paz egoísta. Nuestra paz y bienestar llega a ser una parte principal en nuestras vidas. En muchos de los casos nos gustaría tener una pastilla mágica, una oración milagrosa para que nuestras vidas simplemente fueran sin preocupación y sin dolor. Queremos encontrar en las mismas escrituras atajos o secretos para poder encontrar. Pero ¿hasta qué punto, mis hermanos, nuestra paz y tranquilidad son el objetivo primordial de nuestras vidas cristianas? Pongan en sus mentes por un momento, y a que alguien está entrevistando al Señor Jesucristo, ¿qué le contestaría a él? Nos diría que su principal objetivo fue que sus discípulos encontraran una vida llena de felicidad, de tranquilidad y prosperidad. Seguramente no. El propósito del día de hoy es llegar a comprender de la manera más correcta lo que significa el discipulado hacia la cruz, para que nuestro objetivo no se desvíe o se confunda. Y una gran ayuda, mis hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 52. Así que, mis hermanos, por favor, abran sus Biblias. Dice el versículo 43, en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Habiendo llegado inmediatamente se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba en vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Abandonándole, todos huyeron. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. A partir del capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, se explica todo lo que tuvo que pasar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para alcanzar su principal objetivo en la cruz. Y era el de glorificar al Padre salvando a una persona tan indigna como nosotros. A partir de ahora el Evangelio según San Marcos nos va a mostrar la traición, el abandono y la muerte tan humillante y dolorosa que tuvo que pasar el Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, quisiera poner este tiempo en manos de Dios. Inclinen su rostro, acompáñenme a orar. Señor y Dios, te damos gracias que en tu infinita misericordia, Padre, y en tu perfecto sacrificio, hoy podemos tener vida eterna. Hoy descansamos, Padre, y hoy tenemos un objetivo. Te pedimos, Padre, que nos los muestres a través de tu Escritura, para que cada uno de mis hermanos podamos llegar, Señor, a esa estatura, a ese objetivo.
Te damos gracias, Padre, y Señor, tu palabra se glorifica a sí mismo. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto comienza narrando a una persona que nunca pudo encontrar el propósito de la cruz. Su corazón estaba desviado hacia su bienestar, hacia las riquezas, que son grandes distractores hacia el camino de la cruz. Pareciera ser que Marcos quiere dar detalles de esta persona para mostrarnos lo que una persona es capaz de hacer cuando su propósito no es la cruz de Cristo. Para que nadie más pueda desviarse del objetivo como lo hizo el discípulo Judas. En contexto, vemos a Judas que vio su plan o que su plan había sido descubierto por el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía bien quién lo iba a entregar. Es lo que nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo 26, 24 y 25. El Hijo del Hombre se va, según está escrito él, pero ay de aquel hombre de que por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso seré yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. El Señor Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer. Judas tenía un buen momento para arrepentirse de lo que iba a hacer, pero su amor al bienestar y al dinero lo llevarían a tomar un camino incorrecto, un camino que solo lo iba a conducir al infierno. Judas ya tenía la conciencia cauterizada. Fue lo que le impidió el confesar su pecado y arrepentirse. Comienza el texto en el versículo 43, y en ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Es así como comienzan estos versículos. Muy seguramente pensó que el plan para conseguir las 30 monedas podía peligrar. Así que decide salir de la reunión donde estaban, de la cena con él, y fue rápidamente con los sacerdotes para informarle de la situación. Judas nunca comprendió el propósito por el cual el Señor había venido a la tierra. Judas solamente tenía un propósito, y ese propósito era ser feliz, y por supuesto eso incluía el dinero. Y para ser honestos, mis hermanos, muchos de nosotros en algún tiempo es posible que no entendiéramos el propósito por el cual Dios nos había llamado. Cuando alguien nos compartió por primera vez el Evangelio, nos mostró un camino incorrecto hacia la cruz. Nos dijo que Dios nos quería bendecir, que Dios nos quería prosperar, que Dios anhelaba nuestra paz. Qué objetivos, mis hermanos, tan desviados del camino hacia la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere dar bendiciones económicas, nos quiere que nos consagremos. Es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito: ser santos porque yo soy santo. Dios no nos quería prosperar económicamente, mis hermanos. Ese no es el principal propósito. Dios nos quería que maduráramos, que fuéramos hombres completos. Es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios no anhela nuestra tranquilidad, mis hermanos, de esa forma egoísta. Él anhela que perseveremos en la fe. Hechos 14, 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como dice el texto,
Judas era uno de los 12 discípulos que anduvo con él, pero seguramente nunca quiso acompañarlo hacia la cruz. A este Judas nunca le importó nada más que su bienestar personal. No le importó cometer un acto de injusticia con tal de lograr su paz y su tranquilidad. Pareciera ser, mis hermanos, que muchos de nosotros tenemos el mismo objetivo. El dinero, aunque es necesario para vivir, no es un requisito para llegar a la cruz de Cristo. No es que Judas, mis hermanos, no supiera quién era Jesús. No es que dudara del poder de nuestro Salvador. Sabía perfectamente el poder que tenía el Señor Jesús. Él estuvo y presenció muchos de sus milagros. Lo que pasa es que no estaba dispuesto a seguir a Dios a costa de su bienestar personal. Y el día de hoy, mis hermanos, no es diferente. Porque la gran mayoría de seres humanos no está dispuesto a sacrificar su comodidad o su egolatría por seguir al único Dios vivo y verdadero. El texto dice, el que entregaba al Señor. La ceguera de Judas no le permitió ver el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Él solo veía su provecho personal y vendió su propósito por 30 monedas de plata, mis hermanos. Era el valor que se tenía que pagar a un esclavo porque había sido muerto cornado por un toro. 30 monedas de plata. Sigue diciendo el texto, acompañado de una multitud con espadas y garrote de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas no se iba a detener ante nada ni ante nadie con tal de lograr su objetivo. Los líderes religiosos le habían proporcionado una multitud de guardias que venían bien preparados para prender a Jesús. Judas lo escuchó, lo estuvo buscando y lo encontró en el monte de Getsemaní. Pero ¿por qué tanta insistencia? Es evidente que Judas había dado oportunidad al diablo. Eso es lo que nos dice Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Judas tenía que realizar su principal objetivo, ganarse las 30 monedas de plata. El autor del texto no vuelve a mencionar el nombre de Judas y así lo sustituye, el que le entregaba. Muy posiblemente porque no era digno para Marcos de volverlo a mencionar. Y Judas no era una víctima, mis hermanos, era consciente de su plan. La estructura gramatical de este versículo nos menciona que Judas pidió que a aquel que a él besara, debían de llevarlo bien seguro. Lo tenían que agarrar con rudeza, con fuerza, como algo que no se debe dejar de escapar. Por eso llevó una multitud. ¿Por qué Judas estaba tan ansioso de que Cristo fuera asegurado? Tal vez tenía en mente de que sus discípulos pelearían por él. O tal vez pensó que nuestro Señor se iba a escabullir como en otros lados de la Escritura. Judas pensó que podría perder su principal y más desviado objetivo, perder las 30 piezas de plata. ¿Te das cuenta de la tenacidad que tuvo Judas para lograr su objetivo? Si Judas hubiera tenido su objetivo correcto hacia la cruz, el apóstol Pablo le hubiera quedado pequeño. Una tenacidad que lo llevó a ser el más grande y famoso traidor. Versículo 45, y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo, Rabí, y le besó. En el orden de los eventos, Marcos omitió algunos detalles, pero Lucas y Mateo los detallan con precisión. Así que, mis hermanos, les pido de la manera más atenta que tengan toda la atención, porque voy a ir de un versículo a otro para detallar lo que ocurrió
en el monte de Getsemaní en aquella tarde. En Lucas capítulo 22, versículo 47, dice el texto: mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas había hecho los preparativos para que no hubiera ninguna equivocación para identificar a Jesús. La identificación constaría en un beso, propio de un saludo entre amigos, entre familia, entre un maestro y sus discípulos. En el texto paralelo de Mateos tiene una connotación de besar repetidamente a una persona, como si le mostrara su amor. Es interesante notar que la señal sería algo indignante, mis hermanos, pero a la vez algo pasó ahí de una forma contradictoria. El ser humano tiene la capacidad para convertir una señal de amor en algo tan perverso como una traición. Pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, toma esa señal de traición y la convierte en el signo más perfecto del amor. El beso de Judas sería la muestra más grande de traición. Y hoy en día, cuando alguien es traicionado, se recuerda esta escena, ¿no es cierto? Sorprendentemente, Jesús no rechazó al traidor. Nos queda claro que él tenía el poder omnipotente para destruir el plan y quitar todos sus enemigos que estaban presentes en esa noche, aniquilarlos solamente con el pensamiento. Pero por el contrario, se somete al beso del traidor por una razón: porque estaba alineado con el propósito que le llevaría a la cruz. Y este era y es el único objetivo por el cual se humanó, no había más. Jesucristo se hizo carne para morir por nosotros en la cruz. Justificarnos delante de Dios y que hoy nosotros pudiéramos tener vida eterna, tuviéramos paz con Dios. De otra manera sería imposible. No era la comodidad del Señor Jesús, no era cuidar su integridad, no era mostrar tampoco su infinito poder, era la humillación y la glorificación del Padre. Su obediencia al propósito eterno que se estableció desde la eternidad pasada, que era la salvación de nosotros como pecadores. Y esto nos anima o nos debería de animar. Así que como Jesús no rehusó al dolor o a la burla y a la traición para conseguir su objetivo, nosotros, mis hermanos, como cristianos, no debemos de apartarnos de nuestro objetivo, de nuestro supremo llamamiento, como lo describe Pablo. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hubo algo, mis hermanos, que Judas nunca entendió y nuestro Señor Jesucristo se lo recuerda una vez más con el título El Hijo del Hombre. Es claro que Jesús está amonestando sinceramente a Judas por su eterna condenación. Solamente Judas era el responsable de esta traición. La expresión Hijo del Hombre es la designación que Jesús usaba para sí mismo, pero como tal enfatizaba el hecho de que Jesús no era el Mesías nacionalista de los sueños judíos. No había llegado a encarnarse para salvar a la nación de Israel. Él tenía un objetivo y en un objetivo específico: salvar a los escogidos. ¿Qué tenía en la cabeza Judas que entregó al Salvador del mundo por 30 míseras monedas? ¿Qué tenemos, mis hermanos, en la cabeza para dejar a un lado nuestro propósito en la cruz? Antes del versículo 46, Marcos omite otra escena, pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo del 4 al 9, la narra con mucho detalle. Abran sus Biblias, mis hermanos, vamos a San Juan, capítulo 18, versículo 4 al 9.
Versículo 4 dice, Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos se sorprendieron. A Jesús el Nazareno, y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Versículo 6, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 7, entonces Jesús volvió a preguntarle, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Esta escena es de suma importancia para entender lo que pasó en aquella noche, para entender el pasaje. La imagen que se narra de Jesús en estos versículos es la imagen de una persona con autoridad, que tiene todo bajo su mando. En ningún momento algo se escapó de su soberanía. Es la imagen del Hijo de Dios que podía calmar cualquier tormenta. Era la imagen del Hijo de Dios que podía levantar a los muertos. Era la imagen del Príncipe de Paz. La imagen de una persona que se sabe segura de su objetivo y está convencida de que va por el camino correcto. Jesús muestra su voluntad para glorificar al Padre y nunca se escondió. Por el contrario, salió de entre los discípulos y les hace la famosa pregunta, ¿a quién buscan? Versículo 6, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lo que sigue es algo difícil de comprender. Algunos comentaristas dicen que Jesús está mencionando el tetragamatón, que son las cuatro letras del vocablo hebreo, que leídas de izquierda a derecha son Yod, He, Bat, Het, lo que significa Yahweh. El nombre que nuestro Padre Eterno le menciona a Moisés en el Éxodo, cuando se presenta ante Faraón y le dice, yo soy el que soy, yo soy el que será. Pero esta posición tiene una dificultad de interpretación. ¿Por qué todas las otras veces que Jesús dice, yo soy, nadie cayó a tierra? Por el contrario, en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, lo quieren apedrear. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahí no se postraron a tierra, no cayeron. En Marcos capítulo 14, versículos 61-65, lo condenan a muerte. Versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Le volvieron a preguntar el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. Y todos lo condenaron diciendo que era reo de muerte. Mi posición, mis hermanos, es que a partir de este momento Dios nos estaba dando una pequeña muestra de toda la autoridad que tenía el Señor Jesús. Es la consumación de los hechos, el rescate pagado en la cruz del Calvario que comienza en ese momento. Y lo que muestra el apóstol Pablo más adelante nos lo enseña. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le confirió el nombre, y que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos, mis hermanos, que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu Santo en forma de ave o de paloma se postra arriba de él y se escucha una voz del cielo diciendo,
este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. En esta escena era la aceptación y el respaldo de toda la Trinidad hacia la obra de redención que Jesús iba a consumar. No había poder humano, mis hermanos, no había poder diabólico que tuviera o que detuviera el plan divino. Recordemos que en esta escena Marcos estaba, en esta escena estaba Satanás ocupando el cuerpo de Judas y hasta él se doblegó ante Jesús. Ahora imaginemos la escena, mis hermanos. Sin duda, los discípulos tenían miedo como es natural en una humanidad. No era para menos. Ellos venían muy bien armados. Era una multitud armada para apresar al Señor Jesús. Los romanos, mis hermanos, no se andaban con juegos. Muy seguramente los discípulos sintieron que iban a ser muertos a espada. En esta escena, nuestro Señor Jesús nunca pidió que fueran liberados los discípulos. Jesús ordenó que fueran liberados sus discípulos. Versículo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 18. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Tiene una implicación impresionante en nuestras vidas, mis hermanos. El que Jesús ordenara que sus discípulos se fueran de ese momento, que dejaran o que fueran perdonados o que los dejaran ir, no fue para llevar una vida de paz, una vida llena de prosperidad, porque es evidente que no fue así. La iglesia primitiva sufrió muchas persecuciones, los apóstoles sufrieron muchas persecuciones, los apóstoles tuvieron muchas carencias, la iglesia primitiva de la misma forma. Las reuniones en la iglesia primitiva nunca tuvieron instrumentos como los tenemos hoy. La iglesia primitiva lo que tuvo fue una adoración expresada en su diario vivir. Es cierto, la iglesia primitiva sufrió de escasez. Nunca tuvo un espacio para congregarse como el que tenemos o como el que vamos a tener. La iglesia primitiva en muchas ocasiones se congregó en cuevas, en casas, escondiéndose para no ser muertos. Los discípulos de Cristo conocen a su Señor. Están dispuestos a dar su vida por el propósito de la cruz. Los discípulos, mis hermanos, no decretan prosperidad. Los discípulos piden paz en medio de la tormenta. Los discípulos de Cristo conocen a su Señor. Están dispuestos a dejar su egocentrismo a un lado, a dejar la cruz y seguir al Señor. Los discípulos de Cristo piden que su Señor sea el que se glorifique en cada reunión, en cada acto que han llevado en su vida. En esta escena, el apóstol Juan nos da la explicación por la cual el Señor ordenó que dejaran ir a los discípulos. Recordemos, mis hermanos, que mi hermano Jorge leyó el capítulo, o leímos el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ¿se acuerdan? Donde el Señor Jesús hace una oración. Y la oración era que guardara a sus discípulos que en ese momento estaban con Él. En esta escena se está mostrando una sola cosa, mis hermanos, que su oración fue contestada por Dios. Y por implicación, mis hermanos, nosotros estamos incluidos. Es lo que leyó mi hermano Jorge en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 20, ¿lo recuerdan? Mas no ruego solo por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos tú y yo. Es una pequeña prueba, mis hermanos, de que a pesar de que todos los peligros que podamos tener, aún en nuestra propia muerte, Dios tiene un lugar guardado en la eternidad y que no se va a perder.
Por el contrario, todo aquel que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo será resguardado. Y la muerte segunda, como lo dice Apocalipsis, no tendrá ningún efecto en él. Y es aquí donde nosotros debemos de entender que el propósito de la cruz, mis hermanos, no es alcanzar un camino de comodidad. Es aquí donde nosotros debemos de entender que el propósito de la cruz tiene una implicación eterna y no en la tierra. La Biblia en todo momento nos llama extranjeros y peregrinos, y eso somos, mis hermanos. Hay un peligro muy fuerte en que nosotros nos amoldemos a este mundo, que nos vayamos conformando a lo que dice el sistema y a las mismas posesiones, porque ese nunca fue nuestro propósito. No podemos desviarnos del propósito por el cual fuimos creados y salvados. No fue para que pudieras vivir una vida cómoda, mi hermano, y si te destruyo tus deseos, discúlpame. No podemos desviarnos de este propósito. No podemos olvidarnos de la cruz. Lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es que a pesar de que nosotros lo traicionamos o por nuestra culpa fue traicionado, fue golpeado y lo llevamos a la cruz, el Dios bueno, el Señor humilde y de espíritu apacible, nos lleva de la mano para que podamos cumplir el propósito de la cruz. La seguridad, mis hermanos, que en ese momento nuestro Señor les enseña a sus discípulos es la misma que nosotros debemos de tener hoy en día. Seguramente en la mente de Pablo, de todos ellos, tuvo miedo, pero es natural. Pero a final de cuentas, después de ver todo ese poderío que tenía el Señor y salir ilesos, era para darle la gloria al Señor. La narración cronológica de Lucas 22, del 43 al 51, nos muestra que sus discípulos se equivocaban en cuanto a su propósito, no lo habían entendido. El texto dice en el versículo 49, y cuando los rodeaban, y cuando los que rodeaban a Jesús vinieron, lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Otra vez, mis hermanos, recordemos la escena. Ellos acababan de ver el poder de Dios. Vieron una multitud que se había postrado en tierra y con seguridad pensaron que podían destruir a todos con un simple amén. Pero el Mesías no podía caer en manos de sus enemigos. Todavía tenía, o ellos creían que el Mesías no podía caer en manos de sus enemigos. Todavía tenían su mente en lo terrenal. Ellos creían en un Mesías, como lo dije hace un ratito, que los iba a libertar del Imperio Romano. No tenían todavía clara la imagen del Mesías que los tenía o que había sido encarnado para que librara sus almas del infierno, para que nosotros dejáramos de cometer pecado tras pecado, que estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuánto tiempo anduvieron con Él, mis hermanos, y no entendieron el propósito de la cruz? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en la iglesia de ser creyentes y a veces no hemos entendido el propósito de la cruz? La pregunta que hace Pedro fue muy simple. A la vez la podemos ver como que no le estaba preguntando, sino le estaba pidiendo autorización. Pedro estaba diciendo, ¿sacaremos la espada, Señor? ¿Heriremos con ellas? Una mejor traducción es, ¿hacemos uso de las espadas, mi Señor? Recordemos que Pedro en esa escena era el único que tenía una espada. Y a ver que se habían postrado toda la multitud, ellos agarraron confianza.
Tal confianza que lo llevó a herir al sumo sacerdote. Versículo 50 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Y uno de ellos, refiriéndose a Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El apóstol Pedro, actuando impulsivamente, no esperó respuesta del Señor Jesús. Pareciera ser que tuvo confianza en sí mismo. El Señor nunca le mandó sacar la espada. De la misma forma, mis hermanos, nosotros no podemos tener confianza en nosotros mismos, en nuestras cualidades, por muy sabios que nos creamos o por muy sabios que hemos demostrado ser. Pedro confió en sí mismo y dejó a un lado la dependencia hacia su Dios. Jesucristo enseñó a sus discípulos a mostrar su dependencia a Dios. ¿Cómo? En oración. Todos los días de mañana, dice la Escritura, el Señor se paraba a orar, a depender del Padre. El Señor fue muy enfático y le dijo para que no caigan en tentación. Algunos comentaristas dicen que 3 veces el Señor le recrimina a Pedro por no orar en el huerto, para que no cayera en esta tentación. Y el resultado fue obvio: 3 veces Pedro negó al Señor. Debemos de entender que el propósito de la cruz tiene como vehículo la oración. Sin ella no podemos llegar, mis hermanos. Sin una dependencia a Dios no podemos llegar. Ahora, seguimos en el Evangelio según Lucas capítulo 22, versículo 51. Y respondió Jesús, dijo: deteneos, basta de esto, y tocando la oreja del siervo lo sanó. El siervo, o más bien es cierto que la acción impulsiva de Pedro comprometió más el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque pudieron haberlo acusado de ser un líder de un grupo de hombres violentos, revolucionarios. Pero el Señor toma inmediatamente la palabra para decirles literalmente: dejen que llegue esto, dejen que suceda esto. El maestro permitió que lo apresaran, no se le escapó de sus manos. Era la única forma de mostrar, o era la única forma de que se cumpliera el propósito en la cruz. Si sus discípulos hubieran entendido, mis hermanos, que ese era el propósito de la cruz, su única reacción hubiera sido que se hubieran postrado y llorado de gratitud, porque el Cordero de Dios iba a tomar parte en un hermoso intercambio. Mis hermanos, para nosotros no es diferente. Hoy en día nosotros sabemos que ese hermoso intercambio ocurrió, que se realizó, que fue aceptable delante del Padre, porque al tercer día resucitó y está sentado a la diestra para la alabanza de su gloria. A pesar de que el siervo del sumo sacerdote llamado Malcom lo aprendió al Señor Jesús para ser juzgado, el Señor de gloria, el Dios bueno, enseguida tocó su oreja y le sanó. Demostrando, mis hermanos, que su amor divino iba más allá de cualquier entendimiento humano. Con ese acto, mis hermanos, Jesús está demostrando la realidad de su amor. El amor que no ama solo a los perfectos, sino también a todo aquel que confiese su nombre. El Señor Jesús nunca nos vino a hablar del amor, vino a demostrarnos el amor. El Señor Jesucristo, mis hermanos, no vino a hablarnos de paciencia, vino a ser paciente con nosotros. El Dios de toda gloria, mis hermanos, no solo vino a condenar, sino vino a ofrecer una salvación que es en Cristo Jesús.
Regresamos, mis hermanos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 48. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como a un ladrón? El maestro se dirige a los sacerdotes, a los ancianos, a todo el liderazgo del pueblo. Es probable que ellos en muchas ocasiones tuvieran la oportunidad para apresar a Jesús. Había mucho odio en ellos hacia su ministerio del Señor Jesucristo. Muchos de ellos, recuerden, que estaban enojados por las enseñanzas, por la palabra confrontativa que el Señor Jesús hacía. Los confrontaba con su pecado. En muchas ocasiones esos hombres fueron confrontados por su falta de amor hacia las demás personas, hacia el pecado que ellos tenían de soberbia, de egolatría. Los que debían de haber mostrado el carácter de Dios a los hombres, porque esa era la nación, no ese era el propósito de la nación de Israel, se habían encargado de vivir una vida de comodidad, una vida sin el cuidado de sus ovejas, del pueblo, una vida viviendo por sí mismos y nunca para el prójimo, nunca para sus hermanos. Estas personas se habían desviado completamente del propósito. Las palabras del Señor, que había puesto de manifiesto en la conducta de todo el Sanedrín, del sumo sacerdote, era una espada que clavaba en su corazón. Por un lado eran los encargados de llevar la justicia de Dios, y estaban siendo ejemplo de la más grande injusticia que el mundo ha visto, a una persona completamente inocente condenada a muerte. Una vez más, las palabras del Señor Jesús fueron confrontativas. Versículo 49: cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Una cobardía de haber mandado a un séquito romano para prenderlo, pero no tuvieron valor de enfrentarlo porque temían al pueblo. Era su cobardía de no enfrentar sus pecados, porque se necesita valentía para poderse dar cuenta del pecado que hay en nosotros, reconocerlo, y más valentía para arrepentirse. Siempre hay un último llamado de nuestro Señor Jesucristo hacia el pecador, como una muestra más de su misericordia para que nosotros nos podamos arrepentir. Los responsables del templo estaban cometiendo un grave delito. Habían venido todos aquellos para apresar al Salvador del mundo. Aunque ese grupo, aunque los sumos sacerdotes, aunque el Sanedrín tenía en su poder la lámpara que alumbrara a todo el mundo, pero en realidad no lo podía hacer en ellos porque estaban ciegos. Ese grupo tenía su poder, o tenía en su poder la palabra que producía esperanza, pero no podían decirla porque eran mudos. Ese grupo tenía en su poder la palabra que producía vida, pero en realidad en ellos había un corazón muerto. Ciego, mudo y sin vida, no tomaron en cuenta esta última llamada a su misericordia. Y espero que si alguien no se use a tomar en cuenta esta última llamada a su misericordia. Se tenía que cumplir lo que se había establecido en las Escrituras. El Mesías tenía que ser puesto en la cruz. Isaías 53 dice en el versículo 3: los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
y como uno de quien los hombres esconde el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas nosotros hemos sido sanados. A pesar de que el Señor se humanó para que pudiera suceder lo que decían las Escrituras y que fuera ofrenda por el pecado, nosotros le pagamos con traición. Nosotros le pagamos con golpes y con una crucifixión, con una muerte tan dolorosa como lo fue en aquella tarde. Del Señor Jesús solo podrían salir cosas buenas, no así de los hombres, mis hermanos, y más aún de los que decían sus discípulos. Volvemos al Evangelio según San Marcos 14:50. Y abandonándole, huyeron todos. Abandonándole, huyeron todos. Al Mesías, al Cordero de Dios que iba a participar en un hermoso intercambio, nosotros lo estábamos abandonando, estábamos huyendo por nuestra comodidad. La promesa que le habían hecho de fidelidad y de compromiso se desvanecieron en cuanto vieron el peligro de sus vidas. Que no nos pase eso, mis hermanos. Que nuestro compromiso y nuestra fidelidad no se desvanezca porque esté nuestra comodidad o nuestro bienestar antes que el Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos se dieron cuenta que el Señor Jesús era apresado y que era llevado a la cruz, sus discípulos se llenaron de temor y huyeron inmediatamente. ¿Por qué se tuvo que pagar un alto precio por alguien sin valor y lleno de maldad como es el ser humano? Y mis hermanos, la respuesta no es tan complicada. Todo lo que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo fue hecho por una naturaleza santa, por una naturaleza buena y sin defectos. Como seres humanos, nosotros no podemos demostrar nada bueno. Todo lo malo que hay en mí es por mi culpa y todo lo bueno que hay en mí es gracias al Señor Jesucristo, así de simple. De la misma forma es como termina esta escena del Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 51. Cierto joven le seguía vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Mis hermanos, cabe resaltar que este relato solamente se encuentra en el Evangelio según San Marcos, no existe en ningún otro. Realmente se ha especulado mucho sobre la identidad de este joven. Muchos comentaristas dicen que es el mismo Juan Marcos, el autor del Evangelio. También es probable que Marcos se incluya en el relato como una forma de confesar su propio pecado, que es de una imagen de vergüenza por haber abandonado a Jesús hacia el camino, hacia la cruz. Nuestro Señor Jesucristo es arrestado por seguir el propósito y es llevado a la muerte. El Señor Jesús está solo para enfrentar la ira de Dios y la ira de los hombres. En los siguientes capítulos, Cristo recibirá injustamente lo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir todo lo que Él merece. El gran intercambio había comenzado y lo mejor es que había sido del agrado de nuestro Dios.
La aceptación de nosotros delante de Dios nunca será por nuestras obras, porque son como trapos de inmundicia. Es la obra en la cruz que hoy podemos tener paz para con Dios. Es en esa bendita cruz que nosotros tenemos vida eterna. Tenemos que entender que el ser humano, aún así, incluyendo a los apóstoles, no tienen la capacidad de caminar hacia la cruz. Por eso tenía que llegar la plenitud de su deidad para salvarnos del infierno, pero también llevarnos de la mano hacia la cruz. Así que hoy nuestra gratitud, mis hermanos, es completa. Dios dio su vida en el Calvario por nosotros, para que tuviéramos un camino libre hacia esa cruz, hacia la paz con Dios, pero también nos ha tomado de la mano por medio del Espíritu Santo, derramado en Hechos 2, para que no nos desviemos, que nos agarre como el pequeño agarra a su papá y lo lleve hacia su objetivo principal, la cruz de Cristo. Y mis hermanos, si hoy volviera a hacer la pregunta que les hice en un principio, de cuál es el propósito en nuestra vida, yo pienso que ya nos queda un poquito mejor claro, o ya nos queda claro de una mejor forma. Nuestro propósito es el camino hacia la cruz de Cristo. Amén. Inclinen su rostro, mis hermanos. El Señor y Dios.